buenos días. Estaba pensando en algo y yo le agradezco mucho a la doctora Aide Quiroz la invitación que me ha hecho para estar con ustedes. Realmente no creo ser la persona quizá la más adecuada, porque hay especialistas realmente en materia de derechos culturales. Estoy pensando, por ejemplo, en el doctor Volpi Cotón, en fin, en gentes que han trabajado desde hace años sobre la problemática de los derechos culturales. Sin embargo, yo quiero aprovechar la oportunidad que se me ha dado para plantear aquí algunas inquietudes. No crean que realmente es digamos que es una manifestación de modestia de mi parte, porque lo que pasa es que sucede que como que con la edad, incluso los que no hemos hecho mucho, parece que hemos hecho demasiado, ¿no? Porque después de 60 años o 40 años de estar en una institución, parece que uno ha hecho demasiadas cosas, ¿no? El caso es de que tenemos que hay un ámbito sobre el que yo quería hacer este planteamiento y que se relaciona con el contenido de uno de los artículos más recientes que hemos preparado para la revista Diario de Campo, que es el que trata la temática de articulación entre la problemática de los derechos humanos, los derechos culturales y el patrimonio cultural. En este número lo que se quiso hacer es plasmar algunas inquietudes en relación con lo que se pensaba que podía venir como contenido de una nueva ley de cultura para el país. Entonces se nos ofreció por parte de la Coordinación Nacional de Antropología el sacar un número dedicado a la discusión de los temas de legislación y con la idea de que habíamos nosotros formado un pequeño grupo que empezó a trabajar en distintas instancias nacionales en relación con lo que considerábamos como académicos que debería de existir en una ley de cultura. Fuimos a las cámaras y nos pusimos en contacto con distintos organismos de diferente índole, académica, social, etc. Y encontramos en algunos lados una recepción muy favorable a algunos de los planteamientos que veníamos haciendo en este equipo, del cual forman parte Alviro González, Amparo Sevilla, Maya Lorena Pérez Ruiz, Javier Guerrero y su servidor. Y al conformar este grupo, lo que nos propusimos fue hacer primero un análisis, una especie de diagnóstico, y luego un conjunto de propuestas ya en términos mucho más puntuales en el aspecto de legislación. En algunos lados, lo comentaba ayer con los compañeras, ¿verdad?, del seminario de AIDE, que no nos dieron muy buena entrada en realidad, así como que sí se nos recibía la propuesta y luego nos cerraban la puerta porque ya tenían acuerdos llevados a cabo en instancias superiores del sector de la cultura. Por supuesto, ya tenían acordada la manera incluso como iba a quedar integrada la comisión redactora para la nueva ley. Nosotros nos encontramos con una ley ahora, una ley que desde mi punto de vista es bastante incluyente, una ley con la que se quiere hacer una especie de concesión a todos los sectores que se encuentran en una situación de debate, de posturas encontradas. Y entonces no queda bien con nadie, pero tampoco aporta nada. Creo que hay una debilidad muy grande en esta nueva, en esto que debería haber sido un parteaguas en los momentos, digamos, legislativos del país. Contar con una ley por primera ocasión, después creo que desde la época de Victoriano Huerta, en que hubo una iniciativa legal, ¿no? Cosa rarísima, ¿no? Pero bueno, hubo una iniciativa interesante, progresista en relación con el ámbito cultural. Y hasta ahora, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que seguir discutiendo, planteando las cuestiones que tienen que ver con todos esos vacíos políticos, jurídicos que existen. En este punto, Sí. voy a entonces hacer como que tenía un documento que preparé que es algo extenso, además no quisiera casi leer, porque leer es una cosa espantosa, ¿no? En una presentación así. Entonces yo quisiera, más bien, aunque pese a todas las, ahora sí que los errores de dicción, etcétera, que uno tiene, poder para presentarles un punteo, digamos, sobre las cuestiones que me han parecido más importantes en relación con esta problemática. En primer lugar, tenemos esto que decíamos de esta relación de equilibrios en el sentido de Montesquieu, ¿verdad?, en los que se tiene que pensar, nada más que lo hizo en relación con los poderes de las democracias, que iban a ser las democracias burguesas en su tiempo. Pero ahora hay que pensarlo en relación con otro tipo de equilibrios más complejos. Chantal Mouffe, en un interesante trabajo, algo así como
agonística se llama, tiene un trabajo muy interesante sobre el tema de las disputas mundiales que se están dando en torno de la democracia. Ha planteado la problemática que representa este tipo de equilibrios entre los cuales se producen situaciones de contradicciones que son irreductibles, pero con las que tenemos que dividir, coexistir y manejar en las próximas décadas por lo menos. Eso me llamó mucho la atención. ¿Podemos pasar uno de los cuadritos que tienen? Más, por favor. No había uno anterior de unas piedras que están. Ese ya lo pusimos, sí. Sí, ese lo tomé de una información, perdón, todos estos son como prestados, no son de mi trabajo de campo. Una publicación de Servini, venía en alguna de las noticias que llegan de Perú y de Sudamérica, y que me llamó la atención porque arquitectónicamente es muy bello, y ya cuento un poco, ¿no?, como de un equilibrio inestable, ¿no? Pero la cuestión es aquí que, como decíamos, nos encontramos ante una situación peculiar en el ámbito mundial, que hay una especie, digamos, de crisis a la cual han aludido algunos autores, especialmente yo siento como que a partir de la década de los 80s. Es muy curioso porque uno se va manejando en función como que de ciertas sensaciones, ¿verdad? Y de ciertas intuiciones relacionadas con lo que uno va viviendo, sin que uno haya tenido que reflexionar mucho sobre la cuestión, pero uno las resiente mucho a partir de los 80s, el sentimiento de que hay una especie de delicuescencia de algo que se consideró como categorías fundamentales en el ámbito de lo que se considera la universalidad, pero la universalidad conceptualizada también. Por ejemplo, estoy planteando, algo que en la década de los 50s y 60s era normal, ¿no? Pensar que puede uno considerar categorías históricas que corresponden con una determinada objetividad acerca de la historia, de que la historia realmente nos conduce y va hacia algo, tiene un sentido, hay una cierta finalidad, y hay hasta cierto punto una visión proléptica, como decía Buenaventura de Sousa Santos, una visión proléptica que nos permite tener una confianza con respecto de un futuro previsible, pero también prometedor. Eso como que desapareció, pero desapareció también junto con una puesta en cuestionamiento de algunas situaciones. Por ejemplo, recuerdo a una abogada del grupo de asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se escandalizaba por el hecho de que se planteara, porque esto se llegó a plantear, de que una sociedad en la que existe una proliferación de leyes, un exceso de reglamentación, es una sociedad en la que algo no está funcionando. La mejor sociedad es una sociedad que puede funcionar con el mínimo posible de reglamentaciones de tipo jurídico, ¿no? Y esto se ha planteado en el campo de la ciencia, ¿no? Se planteaba en el tema de la epistemología de las ciencias, por ejemplo, y se ha planteado en el campo del jurídico, pero también otro planteamiento que se ha llegado a dar a conocer, que es de que ciertas categorías como las de libertad, justicia, ¿no?, y varias categorías éticas, como ha señalado Gilles Lipovetsky, ¿no?, en el crepúsculo del deber, entran como que en un estado podríamos decir, de inexistencia, de variedad metafísica, se convierten en categorías efectivamente metafísicas. Por eso alguien como Gianni Vattimo hablaba de esa metafísica que había que superar, que era la que correspondía a ciertas categorías de la modernidad, ya de la modernidad del siglo XX, ¿no? Y él se refería que esa era todavía una condición metafísica de la sociedad contemporánea. Entonces aquí lo que entra en cuestionamiento ese tipo de elementos. Y otra cuestión que también se sentía, por ejemplo, revisaba yo el nuevo catecismo que fue escrito por el que luego fue Papa, Ratzinger, ¿no? Un libro impresionante así, en donde se plantea que para la Iglesia Católica ya no se puede hablar del pecado, en el sentido de los pecados como un concepto abstracto, los pecados mortales, por ejemplo, ¿no? Que ahora lo que se tiene que hacer, y entonces se hace un enlistado de las situaciones en las cuales alguien puede cometer un tipo de pecado grave,
Por ejemplo, alguien que va manejando alcohólico y entonces entra en un estado de irresponsabilidad tremendo que puede llegar a matar a una persona, etc. Y entonces pone ejemplos literales basados en situaciones concretas, pero ya no aluden al concepto en cuestión. Sí, hay una crisis de la posibilidad de conceptualizar las cosas. Poníamos un ejemplo en uno de los encuentros que se llevaron a cabo aquí en Cuernavaca, precisamente, uno que se llevó a cabo sobre el tema de patrimonio inmaterial, en el sentido de que la UNESCO había acuñado, vamos a decir así, una definición de patrimonio cultural inmaterial para la Convención de Salvaguarda de este tipo de patrimonio, un concepto que en mi opinión es puramente descriptivo. Entonces, patrimonio cultural son las danzas, las concepciones sobre el mundo, entonces hay una descripción de los diferentes elementos que vienen a formar parte del patrimonio, pero no dice lo que se entiende, no está la definición. Y entonces poníamos el ejemplo de que, por ejemplo, los personajes de la Academia de Lagados, de la obra de Gulliver, ¿verdad?, de Jonathan Swift, ¿no? En esta obra, estos personajes de esta academia, que es un poco así como de una universidad, ¿no?, llevaban costales repletos de objetos, lámparas, relojes, todo tipo de objetos que sacaban en el momento de tratar de aludir al punto, al tema, al objeto, al concepto que se trataba, y entonces sacaban el objeto correspondiente para enseñar, para mostrar. Pero claro, iban cargadísimos de bolsas para poder explicar, es decir, para poder utilizar un lenguaje mediante objetos, mediante cosas, que es la máxima, la más grave, la última, ¿no?, expresión de la que se ha podido jactar Jonathan Swift a propósito de la herencia nominalista, ¿no?, en la sociedad contemporánea. Pues creo que nos encontramos hoy en día ante una especie de nuevo nominalismo, pero que vamos viviendo de manera cotidiana y que se expresa en diferentes campos. Sin embargo, y qué curioso, porque en este contexto vemos que aparece surge una propuesta con respecto de los derechos culturales, pero que se inscribe en el concepto de los derechos humanos. Si todavía hay una categoría universal sobre la cual se pueda tratar y se habla y se escribe y hacen propuestas, es la de los derechos humanos. Aunque hay quienes la critican duramente. Encontramos, por ejemplo, una fuerte crítica en algunos autores, por ejemplo, Slavoj Žižek, ¿no?, que ha trabajado en algo que se llama contra los derechos humanos, se llama su trabajo, ¿no?, y él hace algunas comparaciones interesantes, por ejemplo, para referirse al caso de qué es lo que piensa un militante musulmán cuando repudia un concepto occidental acerca de la cultura, ¿no?, del quehacer, de las concepciones que se tienen en el ámbito occidental, ¿no? Algo que, por ejemplo, rechazaría con mucha fuerza es el sentido de descargo hedonista, individualista y hedonista que se tiene con respecto de determinados bienes o de determinados valores, ¿no? Entonces, ese sería el sentimiento que tiene alguien que está en el otro polo, que está en la disposición del sacrificio, ¿no?, está en una disposición contraria. Y que eso también, por cierto, se ve en el occidente, no cabe duda, ¿no?, en ciertos ámbitos, ¿no?, de las concepciones religiosas. Y lo que llama la atención aquí, ¿no?, es de que en el momento, en la etapa en la que nos encontramos en plena disolución o desustancialización, como diría Lipovetsky, desustancialización de las categorías universales, en las que nos hemos confiado como los últimos principios para los valores ideológicos y políticos del mundo liberal, ¿verdad? Resulta que entran en crisis el concepto mismo del progresismo en la historia, por ejemplo, ¿verdad?, del finalismo histórico, ¿no?, también, ¿no?, y entran los derechos humanos como considerados, los derechos culturales como parte de los derechos humanos, de acuerdo con una prescripción y de una sistematización muy interesante que se llevó a cabo Erika Irene Daes como relatora de la UNESCO desde los años 90, que por cierto ella falleció hace poco. Hace este planteamiento que fue muy avanzado en su momento, pero no fue casi tomado en cuenta. Hasta que un poco después, que tampoco fue tan tomado en cuenta, la Declaración de Friburgo,
está, por ejemplo, Meyerbeer, uno de los redactores de este documento de Friburgo, que trabajaron en instancias de la UNESCO, y él iba a dar una plática a Ciencias Políticas de la UNAM, invitado por la Academia de Derechos Humanos de Ciencias Políticas, que coordinaba Gloria Ramírez. Me acuerdo que había poquísima gente y fue una conferencia interesantísima, aunque con un sesgo muy anarquista. Él, por ejemplo, defendía la idea, no me acuerdo el primer nombre, ahorita se me olvidó el primer nombre, pero su apellido es Meyerbeer. Un planteamiento de que, así como se dice de que mi propiedad y mis derechos, ¿no?, de propiedad llegan hasta donde se topan con los derechos del otro, basándose en el planteamiento de juarista, ¿no? Aquí es de que mi libertad tiene como condición la libertad del otro, en materia de derechos de cualquier tipo, y principalmente los culturales. Y ese es uno de los puntos de partida que era un planteamiento de Bakunin, ¿no? Entonces, llama la atención, y planteamientos muy filosóficos, algunos que se me hicieron muy complejos, muy abstractos también, ¿no? Pero que, claro, al elaborarlos en un planteamiento como la Declaración de Friburgo, que además me pareció un documento muy lacónico, muy breve, como para todo lo que ve que decir sobre derechos culturales, y sin embargo pasó y adquirió importancia y ahora se toma como un referente muy importante en materia de el reconocimiento de lo que son los derechos culturales en el plano de los derechos humanos. Aquí la cuestión es que, interesante, es de que para que haya derechos humanos, creo que sí, siento que esa es un poco una idea que subyace en el fondo de esto, ¿no? De que para que haya derechos humanos, estos del bienestar, la felicidad, el poder tener alimento, el poder, la paz, etc., tiene que haber la posibilidad de aterrizarlos, de darles especificidades de distinto tipo. Y son los derechos culturales los que pueden otorgar una especificidad como no la dan ni siquiera los económicos y sociales, los TESC, por ejemplo, ¿no? A veces todavía se le puede dar mayor especificidad cuando se trata de avanzar en el sentido de los planos culturales, ¿no? Esa es una cuestión. Otro punto es lo que pasa con la cultura, precisamente para dar cuenta de esta transformación, ¿no? Nos encontramos con algo que hace posible el hecho de que aparezca una convención como la de 2003. Yo he asociado la idea de que una convención como la salvaguarda para el patrimonio cultural material y la de la diversidad de las expresiones artísticas, culturales, ¿no?, la del 2007, aparecen como la respuesta a lo que vienen a ser los cambios de la globalización. Es la contrapartida cultural de la globalización económica y política que se da en el mundo. Pero esta respuesta es al mismo tiempo un intento para adaptar la cultura a las nuevas condiciones, que son básicamente condiciones de mercado. Por eso no se le puede disociar de las implicaciones de este tipo, ¿no? ¿Y a qué responde desde otro punto de vista? Es decir, desde el punto de vista de lo que es la evolución de la problemática cultural. Que se produce una transposición de la idea de cultura, relativamente, te digo también por qué no tanto, ¿no?, de la cultura entendida como monumentos, porque esta es una idea mundial. Las convenciones que salieron hasta el 72 fueron puros objetos y de monumentos y objetos históricos, y no se hablaba del elemento humano. ¿Por qué? Es una pregunta que me he hecho. ¿Por qué no había planteamientos que tuviesen que ver con la parte humana? No entiendo. Debe haber seguramente una razón política poderosa, muy fuerte, por la cual la cultura se concebía desde la perspectiva monumental. Bien, pero bueno, quizá el hecho de que hayan sido muchos arquitectos los que presidieron algunas de las comisiones importantes en el plano internacional, pero bueno, y el hecho de que la cultura haya pasado a una especie de conceptualización en términos de redes y de símbolos, de redes simbólicas. Y entonces casi siempre los antropólogos dicen, pues son los planteamientos de Clifford Geertz. Estos planteamientos de redes simbólicas ya venían desde Weber. Max Weber ya había planteado un concepto de cultura con esas características. Pero sí, ciertamente el planteamiento de la antropología simbólica con Clifford Geertz fue muy importante porque permite entender esto que también señala Arjuna Padurai, que la cultura constituye una dimensión de todas las prácticas humanas. No es un sector
como sector cultural de la sociedad y que está representado en una institución, no, es una dimensión de todo lo que hacemos. Entonces involucra muchas cosas. Esa es una cuestión. Otra cuestión es un cambio en lo que se refiere a la aceptación de que la cultura está mediada por un conjunto, diríamos, que se plasma en modos fenoménicos, se plasma en actos performativos. El lenguaje incluso vendría a ser un acto performativo, y muchos otros tipos de actos performativos que son las formas predominantes que tienen que ver con lo que se conoce como patrimonio ahora inmaterial. Una tercera sería el hecho de socialización, que para algunos sería casi el sinónimo de una democratización de la idea de cultura en el mundo. Es decir, la cultura ya no está representada en elementos que pueden ser separados como elementos excepcionales y además, vamos a decir, como elementos que pertenecen de manera exclusiva a determinados sectores de la sociedad, susceptibles de apropiación y que pertenecen solamente a unos cuantos, ¿no? Sino que los produce la sociedad en la vida cotidiana y en donde sea, ¿no? Y eso es una cosa nueva desde el punto de vista de lo que se reconocía en las legislaciones internacionales. Entonces, estos elementos son los que encajan perfectamente con los procesos de globalización y la cultura de masas que nos venía desde los 60s y 70s, ¿verdad?, promovida por los medios y las industrias culturales, ¿no?, que buscaban, además, un mercado muy amplio. Y esta es la manera precisamente de producir ese mercado amplio. Bien. Otro punto es... que la cultura tiene, vista desde esa perspectiva, una relación con algunas reivindicaciones que son fundamentales. Por un lado, de que una gran parte, por lo menos en lo que se refiere al caso de México, de la producción cultural de esta naturaleza, tiene que ver con la existencia de los pueblos indígenas. Es la de los pueblos indígenas en gran parte, aunque ya se ha planteado que hay culturas populares de los sectores mestizos, etcétera, ¿no?, también que forman parte de esto, pero cuantitativamente y estadísticamente una gran parte de la producción cultural de este tipo proviene de los pueblos indígenas y de las comunidades, ¿no?, con esas características. También tiene que ver con la defensa de los ámbitos territoriales. Es muy curioso porque estas son cuestiones que escapan incluso a los propios dirigentes y, vamos a decirlo, del funcionariado de una institución como la UNESCO. Me tocó escuchar en una ocasión que en los momentos donde a veces se dicen las cosas más, o se resuelven las cosas más importantes, ¿verdad?, que son entre reunión y reunión, ¿verdad?, de las asambleas generales, etcétera, y que es en el restaurante, etcétera, ¿no?, y que empiezan a platicar y discutir. Entonces, una que era en ese momento la responsable del área de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, la señora Noriko Aikawa, dice: vamos a tener próximamente una reunión en Canadá sobre patrimonio inmaterial, pero hay que tener mucho cuidado porque van a estar presentes gente que va a llegar de Australia, indígenas canadienses, y van a plantear todo el problema de las reivindicaciones territoriales. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, llama la atención también el hecho de que, por supuesto que sí, cómo no, que el ámbito territorial, especialmente el geosimbólico, es un elemento fundamental para la idea de defensa, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con este tipo de bienes, de cosmovisiones, de representaciones sobre el mundo, y el patrimonio biocultural como tal. Estos son ámbitos que adquieren una relevancia especial para el momento que entramos, vamos a decir, desde el año, a partir más o menos del año, desde el 2005 y el 2007 hasta ahora. Y más recientemente, con otros ámbitos que le dicen los de UNESCO, son no culturales, pero que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito de la alimentación. Por ejemplo, todas las propuestas que surgen de las comidas tradicionales para la sustentabilidad. Ahora, por ejemplo, hay un rubro en el cual tiene que ver mucho el tema de la cultura, que es la cultura para el desarrollo, dicen, ¿no? Entonces, en el rubro de la cultura para el desarrollo, que hay una serie de compromisos internacionales y también de los gobiernos para cumplir con metas. Existe la que tiene que ver con el de las políticas alimentarias y con la sustentabilidad. Otro tiene que ver con el hecho de que
hay la seguridad ya de muchos expertos en el sentido de que no podemos enfrentar los retos del cambio climático si no es a partir de las aportaciones y conocimientos que provengan del manejo que se tenga de los conocimientos tradicionales como patrimonio inmaterial. Lo tenemos en el caso también que tiene que ver con, bueno, las medidas de salud, la medicina, todas las aportaciones de la medicina tradicional. Aquí en Cuernavaca hay por lo menos 2 proyectos en los que se han hecho trabajos muy importantes en esa línea, en el propio instituto, en el Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología. Y entonces vemos que hay campos de transversalidad con los cuales se fortalece todo el concepto de posibilidades, ¿no? De generar campos de aplicación, relaciones mediante las cuales se participa de políticas que se consideran pues como de desarrollo, pero también de reivindicaciones en el campo de los derechos, que tienen que ver con esas, ¿no? Sí, perdón, es que quiero ver sobre esto mismo de la... Sí, en relación con este campo de transversalidad, está, por ejemplo, esta cuestión de los temas como el que se refiere al derecho a la ciudad. Este es uno de los campos, digamos, que tiene que ver con otros derechos, ¿no? Y se refiere a la transversalidad. El tema del derecho a la ciudad es importantísimo y existe una Carta Mundial, creo que ya una Carta de México de los Derechos a la Ciudad. Se está haciendo ahora, recientemente creo que va a salir un libro de Ciesas, donde se trabaja sobre este tipo de derechos. Pero es algo sobre lo que se han hecho pocos avances. Desde la perspectiva cultural casi no se ha abordado, por ejemplo, el tema del derecho a la ciudad. Pero hay un caso que yo de una vez aprovecho para mencionárselos en este momento, que tiene que ver con algo que a mí me impresionó. Que trabajó una tesis de una antropóloga, Rocío Durán, con habitantes que llegaron de diversas regiones de Oaxaca a instalarse en la Ciudad de México, y entonces quisieron festejar la Guelaguetza en el centro histórico de la Ciudad de México, en el Zócalo. Para los miembros de estas comunidades, hacer una representación de la Guelaguetza era una cuestión de orgullo, porque es como poder representar elementos de su propia cultura en el corazón simbólico del país, de vincular a un referente de los espacios, ahora sí que nacionales, ¿verdad?, con los de las propias localidades, los ámbitos de la identidad local incluso. Y creo que esto se llevó a cabo durante un tiempo, por lo menos varios meses, como en 2 o 3 ocasiones por lo menos, ¿no?, que se llevó a cabo esta festividad. Pero luego llegaron funcionarios de la Ciudad de México para decirles que ellos tenían que, para tener el derecho de hacer esas celebraciones culturales en el Zócalo, tenían que, ¿cómo se podría decir?, colaborar políticamente con el gobierno de la ciudad. Esto me dejó impresionado porque es uno de los ejemplos que dan cuenta de la falta de libertad, ya no digamos solo de la libertad ciudadana, sino de la necesidad de lo que se conocen como derechos ciudadanos tengan que hacerse extensivos a derechos culturales, que se ejerzan como cualquier derecho ciudadano, es decir, con las implicaciones políticas propias del hecho de que la cultura tiene también un carácter político, por supuesto, inevitable, ¿no? Y de que los derechos culturales pueden ser reconocidos en el nivel estatutario de un derecho ciudadano también, y que pueden aparecer en la Constitución, ¿no? Que el derecho a la construcción de espacios, de disposición de los espacios, en ese aspecto es fundamental. Y son también, y esta ha sido la suerte que ha corrido también en los espacios comunicacionales, por ejemplo, de las radios comunitarias en la Ciudad de México. Las radios comunitarias han sido muy reprimidas en el país. Y la nueva legislación es una legislación
que acota esas libertades. Entonces, tenemos aquí un importante campo sobre el cual avanzar en relación con los derechos, en el sentido de que cualquier cultura, para desenvolverse y florecer, necesita de los espacios de difusión y de comunicación indispensable, porque, por ejemplo, solamente para el ejercicio del derecho lingüístico se necesitan los espacios sociales para ello, se necesita la interlocución en los términos de la lengua que se está manejando en un ámbito determinado. Entonces, simplemente para el caso del derecho lingüístico, este es otro de los campos que tiene que ver muchísimo con la cuestión del patrimonio inmaterial, ¿no? Nos encontramos con situaciones muy paradojales y muy problemáticas, porque, por ejemplo, existe una carta que se elaboró en Barcelona para los derechos lingüísticos, que es una cosa sensacional, pero es una utopía. Es una utopía porque, por ejemplo, equivaldría que si se cumple con esa carta, esa declaración, en el caso de México, tendríamos que contar con traductores, por lo menos para la mayor parte o todas las lenguas que se hablan en este país, en las instancias de gobierno, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, en ciertas tiendas, en distintos tipos de oficinas, ¿no? En bancos, etcétera, traductores por lo menos para quienes van a solicitar servicios en su lengua. Hay dificultades técnicas, por decir así, que se convierten en políticas, ¿no? Y no se ha pensado adecuadamente, todavía no se han enfrentado los retos que representa esto, y esto me lo voy a repetir con otro punto de esto que les quería plantear a propósito del hecho de que la declaración en nuestra Constitución de que México es un país pluricultural, pluriétnico y que está basado en las culturas ancestrales de nuestro país, este es algo muy importante que se dio además en una coyuntura que parece ha sido inducida también desde organismos internacionales, pero no queda explícito en qué documentos. Es un acuerdo que se tomó en alguna de las reuniones quizá del Banco Mundial o en una reunión de Davos o en algún lugar, o en otros lugares, porque qué casualidad que en la década de los 90 una serie de países de América del Sur empiezan a reformar sus constituciones y todas empiezan a hablar de los derechos culturales, etcétera, ¿no? De la diversidad, ¿no? Y entonces a reformar sus constituciones, pero no se reforman los estados. Los estados se mantienen de forma muy parecida, por lo menos. En el caso mexicano, lo estamos sufriendo. Estoy en este momento elaborando una especie de dossier, ¿verdad?, de las afectaciones de pueblos indígenas que van desde el despojo de tierras hasta los asesinatos de líderes ecologistas, etcétera, y es enorme, y es brutal, y es descarada la agresión en nuestro país, ¿no? Pero eso sí, tenemos algo que se declara en la Constitución sobre estas características. Entonces, en México el problema es que no existe, digamos que para que pueda cumplirse a cabalidad ese principio constitucional, tiene que darse una reforma de Estado profunda que no vemos por dónde se han dado el primer paso para eso. Casi no buscamos y no encontramos, y es una exigencia, ¿no? Es decir, ya una reforma de Estado es una exigencia para hacer valer un precepto que ya está dentro de la Constitución, y esa exigencia va mucho más allá de lo que supone la alternancia de los partidos en el contexto electoral que vamos a tener en el próximo año. Es una cuestión muy delicada y que tendremos que ir viendo paso a paso. Entonces, dentro de este lineamiento, pero a ver, creo que teníamos, no sé si algunas imágenes por aquí. No hay una solución todavía a esto, pero hay situaciones en las cuales los derechos humanos y los derechos culturales parecen verse confrontados. En la UNESCO surgió la propuesta de que no se debiese hablar de derechos culturales de un momento en adelante, puesto que había los representantes de varios países que habían hecho propuestas en relación con derechos culturales, pero que implicaba la violación a los derechos humanos. Parece ser que tenía que ver con gente de países del Medio Oriente, pero también de los países de la ex Yugoslavia, de esas regiones, y que lo que decían los de la UNESCO es de que estaban haciendo propuestas que avanzaban, ¿no?, para legitimarse en el sentido de que eran derechos culturales, pero en la UNESCO opinaban que tenían consecuencias terribles, por ejemplo, en materia de políticas de género, que había violación realmente a los derechos a la persona y a la dignidad, etc. Entonces dijeron, no, hay que proponer otra categoría, y entonces
quisieron tomar la propuesta de Amartya Sen, este filósofo, que ha promovido lo que se considera como libertad cultural. La idea de libertad cultural va en el sentido de que uno tiene como individuo la opción de tomar la religión o la cultura que uno considere más válida, ¿no? La que considere uno verdaderamente, diríamos, que va de acuerdo con la propia identidad, con los intereses y con las aspiraciones de cada persona. Esto, sin embargo, podría significar que si alguien, por ejemplo, se vuelve protestante en una comunidad católica, vamos a ponerlo así, y se confronta con la comunidad, pudiera intervenir un organismo en el sentido de defender los derechos de esa persona frente a la comunidad. Desde luego, importa allí mucho la libertad cultural más que quizá algunas, diríamos, algunos principios de la propia comunidad. Así están las cosas, ¿no? Claro, este planteamiento relativo a la libertad cultural no fue desarrollado hasta esas consecuencias, diríamos, ¿no? Pero sí empata y se conecta con algo que también fue promovido de forma muy importante en el medio académico y en el medio también de los organismos internacionales, que fueron el reconocimiento, las políticas de reconocimiento, eso es, de que los grupos humanos que están avanzando para ser reconocidos en las instancias internacionales y por los gobiernos y por los estados, y entonces para ellos se está llevando a cabo una política o una demanda también desde el punto de vista de los derechos por el reconocimiento de esos grupos. ¿Pero qué implica el reconocimiento? ¿No? Porque de repente el reconocimiento se les puede convertir en algo parecido a una política de la tolerancia, ¿no? Ya sabemos lo que conlleva la tolerancia. Soportar al otro, ¿no? Y en el reconocimiento hay algo que está en el sentido de que, por lo menos desde mi punto de vista, de que cuando alguien exige el reconocimiento de su persona o de su cultura propia, porque es legítimo, es la exigencia de que hay existe un valor, existe una entidad, ¿verdad?, que tiene legitimidad, y sus formas su estilo de vida, por ejemplo, tiene legitimidad y amerita un espacio dentro de una sociedad mayor. Pero ¿cuál es la instancia última de argumentación de ese derecho? Y volvemos al tema del esencialismo, ¿no? El hecho de ser, heideggerianamente, por el hecho de ser nada más, eso amerita que se le tenga que respetar y amerita el hecho de existir, de tener derecho a la existencia, ¿no? Entonces, eso lo vuelve muy interesante todo el tema referido a las políticas de este tipo. En ese caso, lo que habría es que tenemos muchísimos casos particulares en los cuales hay una confrontación de derechos humanos con derechos tradicionales, de derecho consuetudinario, por usos y costumbres, etc., ¿no? Uno de ellos es el que tiene que ver con yo recuerdo un caso de una comunidad del Balsas, ¿no? En donde una pareja se va a vivir a Taxco y entonces deja sus tierras, y cuando regresa de Taxco, donde tenían una tienda, entonces quieren recuperar la tierra y la comunidad ya no les da la tierra, y entonces ellos van y se quejan ante derechos humanos, ¿no? Como que ¿no? Ahí se produce una contraposición. Otra es la de la diputada Eufrosina, sí, de Oaxaca, que en el caso de Eufrosina es un caso muy interesante porque ella quiere ser presidenta municipal y entonces la cuartan, la amenazan, ella tiene que salir a pie de su comunidad y ya no puede volver. Después va, creo que con los del PRD, y no les hacen mucho caso, va desde el PRI tampoco, y los del PAN, al grado de que los del PAN crean una sección de pueblos indígenas que nunca había existido en el partido. No, es una cosa rara, novedosa, ¿no?, de que apareciera en el PAN una sección de este tipo, y entonces entran a trabajar personas muy capacitadas indígenas. Hay una indígena mixteca, por cierto, que entra a trabajar con ella, que es una persona muy inteligente, muy capaz, Liseta Galicia, que no la conocí.
Sí. Entonces, vemos que hay aquí esos casos. ¿Qué hacer en situaciones como esas? No sé, pero falta y hay como un enorme vacío en relación con la manera de dirimir, ¿verdad?, derechos culturales que no sean necesariamente los derechos de sectores de la comunidad que afianzan valores que son valores patriarcales, valores del machismo, no cabe duda, y que son, digamos, que ponen una situación de inequidad, ¿no?, de género, de una prohibición extrema a la posibilidad de que muchas mujeres pudiesen proyectarse, pudiesen desplegar tantas capacidades, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, hay aquí una problemática muy seria, muy difícil, porque hay un capítulo en la convención no es la convención, el informe que se intitula Nuestra diversidad creativa de UNESCO, creo que el capítulo 9 o 10, no me acuerdo muy bien, en donde se habla de la ética, ¿no? Y entonces dices que no podemos ser tolerantes frente a quienes son intolerantes. El problema es que ¿quién define quiénes son intolerantes? A veces es el problema, porque esto se puede decir con ciertos elementos cuando se trata de una comunidad donde hay un sector muy tradicional que se niega a escuchar a otra parte de la propia comunidad. Muchas veces son comunidades divididas, ¿no? Otra es cuando se trata de temas como el del velo de las mujeres musulmanas en países como Francia. Es mucho más complicado, pero sí tiene que ver con esta disputa acerca en la antropología de la discusión entre el relativismo y el universalismo, y es decir, nos lleva hasta los planteamientos de los registros, los que hizo de críticas a la UNESCO, por cierto, ¿no? Y nos coloca ante una situación medio peculiar, medio paradójica, cuando vemos que hay algunos planteamientos que se manejan en la UNESCO y que parecen una concesión al relativismo de viejo junio, pero que ya no son relativistas, por cierto, o no, por lo menos no se reconocen como tales, ¿no? O por otro lado, los planteamientos de carácter más universalista, que sin embargo se siente que son muy eurocéntricos a veces, y mucho del lado de los intereses de las potencias, ¿no? Porque muchas de las decisiones que se toman en la UNESCO son el resultado de una confrontación, ¿verdad?, de posturas representadas en bloques, grandes bloques. Si llega un país con una postura, es difícil que se pueda manejar, si no es a través de un bloque de países con un conjunto de intereses de la más diversa índole que están detrás de esa propuesta. Bien. El caso de la Brusa de Tlatelolco fue el caso de una comunidad unida casi, podríamos decir, en su totalidad en relación con lo que se consideró como el robo de un diseño, la apropiación y la comercialización de un diseño por parte de una diseñadora, Isabel Marant, que ustedes ya han de conocer muy bien el caso. Aquí lo que sucede es que esta diseñadora no consultó con nadie para comercializar este diseño, ¿no? Y entonces cuando se presentó de que había que apelar a algún tipo de instancia, pues no se podía, porque se podía ir a la Organización Mundial de Comercio o a algún tribunal de ese tipo, por ejemplo, sobre derechos económicos, ¿no?, en el cual se pudiese plantear que se estaba robando un tipo de diseño, pero allí el pueblo de Santa María Tlahuitotepec no estaban defendiendo derechos en el plano económico, sino el de la identidad del pueblo. No había una instancia para ello, no existía. Por lo que podemos pensar en algo de que debería de instituirse instancias en donde se defiendan los derechos culturales en el mismo nivel en el que se defiende un derecho de otro tipo, políticos, de ciudadanos o económicos, ¿no? En el mismo nivel de imperativo, en el mismo nivel de obligatoriedad, en el mismo nivel vinculatorio, por decir así, por el cual se pueda, por ejemplo, prohibir que una empresa minera afecte a una comunidad, por ejemplo, aunque las ganancias sean enormes y la distribución de sus beneficios llegue incluso a los propios sectores gubernamentales, ¿no? Aquí es entonces muy importante poder contar con algo, pero implicaría una cosa, o implicaría varias. Una,
que es algo que, por ejemplo, nos decía este señor especialista en cuestiones jurídicas, Jorge Antonio Sánchez Codero. Él decía que estos derechos culturales no podían ir más allá de ser derechos de tipo moral, pero no tendrían que ser derechos que sean susceptibles de ser reconocidos en ámbitos mucho más efectivos, ¿no? Para esto se necesitaría reconocer que la cultura puede producir un tipo de valor que no produce otro tipo de bien, un tipo de valor cuyo uso, por ejemplo, implica la producción de un nuevo valor, cuyo consumo se convierte en un proceso de enriquecimiento. Esto no lo hacen otros bienes, por ejemplo, ¿no? Esto lo planteaba André Gortz, por ejemplo, en un trabajo que se llama Lo inmaterial. Qué casualidad, Gortz no estaba pensando para nada en los temas de la convención, era un filósofo marxista, ¿no? Y él ya estaba teorizando de manera muy importante en relación con eso. Algunos autores que, por ejemplo, desde una perspectiva más, vamos a decir, anticapitalista, han pensado en la problemática de las implicaciones que tiene la producción de los bienes inmateriales. Está, por ejemplo, entre ellos Lazarato, hay otro de ellos que es Michael Hart, está Tony Negri también, que han teorizado mucho sobre el hecho de que a nivel mundial hemos pasado una etapa de la producción de la riqueza en la cual la proporción del componente, ¿no?, inmaterial del valor es predominante, pero de que incluso los medios para producir nuevo valor son inmateriales porque hay manejos de símbolos, hay trabajo intelectual, ¿no?, hay trabajo creativo, hay trabajo estético, etcétera, en una gran parte, por ejemplo, de la producción de diseño, ¿no?, de la producción de distintos tipos, por ejemplo, como lo que hacía este señor, estoy pensando, un señor que escribió un libro que se llamaba el Código Cultural, un francés que venía del medio de los psicólogos y antropólogos, juntó el psicoanálisis con la antropología, y entonces se convirtió en asesor de empresas transnacionales, trabajando en grupos para discernir el código cultural de cada país en el que se estaban llevando a cabo políticas económicas, en Japón, en Estados Unidos. Por ejemplo, para Estados Unidos, él encontró que había un valor cultural importantísimo de los norteamericanos, que es la juventud. La juventud es algo que todo el mundo quiere preservar y nadie quiere perder o recuperar, y entonces hay muchas cosas que se hacen en la vida de las personas para preservar o recuperar la juventud, y entonces empezó a hacer una propuesta acerca del tipo de productos que se podría generar para eso, etcétera, etcétera. Es decir, encontramos instancias conceptuales referidas, ¿no?, al diseño de las propias políticas económicas, ¿no?, en distintas partes del mundo. Bien, entonces tenemos este ejemplo. Perdón, en relación con este, pero ya para terminar lo de la blusa de Tlahuitoltepec, allá hay un problema. Los miembros de la comunidad de Santa María de Tlahuitoltepec pueden decidir que su blusa sea vendida en el mercado internacional y ser, por ejemplo, la comunidad la depositaria de las ganancias. Podrían hacerlo con toda legitimidad, tanto económica como cultural. Sin embargo, están hasta ahora defendiendo una que es estrictamente y quizá casi exclusivamente cultural cuando se trata del caso de la competencia con esta señora que es Isabel Marant. Entonces es algo que no hay que descartar. Ayer nos hablaba de algo que era dual, decías es doble, decías, nos encontramos aquí con una situación de dualidad con respecto del valor de los bienes culturales, es decir, que se les puede defender desde una perspectiva económica, pero también de una que debiese ser reconocida como cultural. Bien, está ahí. Sí, hay un caso también de tejidos mayas, reciente, se les paga 200, 800 pesos a quienes bordan, ¿cuál era y el diseñador francés vende las bolsas diseñadas en 28,000 pesos. Sí. Sin embargo, ellas están muy agradecidas. Pues podemos pasar.
esto era en relación con algo que iba a leerles, pero de momento ya solo lo voy a mencionar, pero muy rápidamente. Es que yo estaba tratando de hablar de la forma como la materia patrimonial es una materia de contención. ¿Contención? No. Contención, no es contención. ¿Cuál es el tema jurídico? Donde hay una contienda y uno con el otro compite en relación con un bien. En términos jurídicos se dice, no es contención, ¿verdad? No. Lo contencioso. Contenciosa, materia contenciosa, exactamente. El patrimonio es materia contenciosa, pero no tanto en lo jurídico solamente, que también, no, en términos de las representaciones sociales, acerca de los valores que son importantes para una sociedad. La demolición de los budas de Bamiyan en Afganistán fue un acto tremendo. Por ejemplo, para la UNESCO fue una cosa terrible que hubieran dinamitado esos budas gigantescos, milenarios, que fue llevada a cabo por los talibanes, sí. Y ahora ha habido un proceso de reconstrucción, ¿no?, de los mismos que se inició no hace mucho tiempo, y entonces vemos casos como ese, ¿no? Pero vemos casos de distinto tipo en distintos lugares. Esto es San Cristóbal de las Casas. Es con la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, ¿verdad? De la llegada de Cristóbal Colón. Las comunidades indígenas de distintas regiones llegaron y tumbaron y descuartizaron, casi como si fuera un descuartizamiento simbólico, pero se parecía mucho a los reales, porque le arrancaron los brazos y se quedaron, curiosamente, varios de ellos se quedaron con partes de la estatua. Uno se llevó, por ejemplo, el casco, se quedó con él, fue como si se hubiera llevado una piedra del muro de Berlín, ¿no? ¿Perdón? Un trofeo que tiene este valor ambivalente, ¿verdad? Del trofeo de algo que es ignominioso, pero al mismo tiempo es algo que se ha logrado conquistar. Entonces, esta demolición de esta estatua fue un escándalo para los coletos tradicionalistas de San Cristóbal, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, el tipo de reacción que hay con algo que se podría considerar como patrimonial. Algunos planteamientos que habíamos hecho hace algunos años a propósito de que en el patrimonio hay a veces subyace la voluntad en relación con el patrimonio, ¿no?, la voluntad de algunos pueblos por hacer desaparecer lo que fue importante y luego deja de serlo. Pero pues es un planteamiento muy general, porque más bien esto se da en situaciones de tremendas contradicciones y de tremendas luchas, ¿no? Este movimiento, por ejemplo, que hace como 2 años fue erigido a Porfirio Díaz en Orizaba, y hay una serie de actos escolares donde llevan la bandera, cantan el himno, todo esto, y se celebró por parte de un sector, el sector político dominante, digamos, ¿no?, de la localidad, ¿no? Pero con el enojo enorme de otros sectores, ¿no? No sé si todavía está en pie la estatua de Porfirio Díaz, ¿no? Porque fue un héroe también, ¿no? Y el de Fox lo tumbaron, pero no sé si lo volvieron a elegir, eso no sé, en Veracruz. Lo que yo me pregunto es que quién puede haber tenido el interés de levantar un monumento a Fox cuando se encuentra todavía en vida. Alguien que pueda esperar algo de sus favores o amigos, ¿no? Claro, mandaron incluso cuerpos especiales para reprimir a la gente que había tumbado la estatua. Fue en Boca del Río, ¿verdad? Sí, Boca del Río, sí. Allá en mi tierra. Sí. Y por último, bueno, esto no se puede. Esto no se puede, esto está prohibido en la Constitución. Bueno, sin embargo es una posibilidad. Es decir, la posibilidad de reivindicar un valor patrio, ¿no? Reivindicarlo desde una perspectiva comunitaria y desde una perspectiva campesina, además, ¿no? El ideal de que
finalmente la esperanza de este país está puesta en la sustentabilidad de la agrobiodiversidad, ¿no? Y que eso tiene que ver con las ciudadanías también. Curioso, la ciudadanía que tiene que ver con el campo, ¿no? Tenemos pues entonces esa posibilidad para hacerlo. Y mejor si tenemos un intercambio. Sí.